ciencia y el objeto de ciencia, la diferencia entre ciencia y técnica, técnica y método, ciencia y tecnología, las clasificaciones de las ciencias, la teoría del conocimiento, conocimiento científico, el proceso de pensamiento y método científico de investigación y otros métodos particulares. A lo largo de todos estos puntos anteriores vamos a ir desarrollando diferente vocabulario científico. Para comenzar vamos a definir ciencia. Hay diferentes definiciones. Según el Diccionario de la Lengua Española, es el conjunto cierto de las cosas por sus principios y causas. Es un conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una rama del saber humano. Acá es muy importante tener en cuenta la palabra sistemático, ¿sí? Es un conjunto sistematizado de conocimientos. Es decir, que no es todo lo que conoce el ser humano, todo lo que se sabe, sino que ciencia es el conjunto sistematizado de conocimientos que constituyen una rama en particular del saber. Otra definición nos dice que es el conjunto de conocimientos en forma de principios y leyes que interpretan fenómenos naturales y sociales. Esta definición se acerca un poquito más a la que vamos a utilizar en la cátedra, que ya vamos a llegar más adelante, pero antes me gustaría compartirles un video. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. ¿Y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Ahora ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1 millón de años. Espera, ¿y eso no fue lo que pasó? De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos 2 esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado, caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante.
Entonces, de este video pudimos deducir algunas cosas. En la ciencia, o para generar conocimiento científico, se generan preguntas. Nos preguntamos cosas que nos rodean, de la naturaleza, de nuestra sociedad. A partir de ahí hacemos hipótesis, de las cuales se deducen principios y vamos a elaborar leyes, ¿sí? La ciencia, del latín, viene scientia, que significa conocimiento. Por eso decimos que es un conjunto de conocimientos, pero que está sistemáticamente estructurado. Otra definición es de Karl Popper, que dice que una proposición científica es tal, se puede considerar como tal, si puede ser refutable. Esto también tiene que ver con lo que veíamos en el video de recién, donde una ley después se cambió por una nueva a través de nuevos experimentos y nuevas hipótesis que la refutaron. Entonces, todas las proposiciones científicas, según Karl Popper, para ser proposiciones científicas, pueden ser refutables, ¿sí? Entonces, por eso él dice que la ciencia es más bien un conjunto o un sistema de hipótesis, ¿sí? Que nada está susceptible a que no sea modificado. Thomas Kuhn toma esto y también él habla, más en general aún, habla de las revoluciones científicas. Nosotros vamos a definir lo que es un paradigma. Un paradigma es algo que se considera como una verdad en algún momento determinado por una comunidad de científicos, ¿sí? ¿Por qué decimos en un momento determinado? Porque, volviendo a usar el video de recién, nosotros podemos tener una verdad que con el tiempo y con nuevas tecnologías y nuevos experimentos nos demos cuenta de que no era tal. Entonces, cuando yo tengo un paradigma, es una verdad en un momento dado, y se rompe ese paradigma, se produce lo que se llama una revolución científica. Es decir, tenemos una ciencia, un paradigma X, ese paradigma sufre una crisis, a partir de ahí una revolución, y surgen nuevos paradigmas a partir de esta revolución científica. Antes de darle la última definición de ciencia, vamos a definir qué es lo que es epistemología. La epistemología es el estudio del conocimiento, ¿sí? Es la rama que estudia la teoría del conocimiento. Lo mencionamos a esto ¿por qué? Para llegar hasta acá. Porque la ciencia, si bien dijimos que venía desde el latín y significaba conocimiento, epistemológicamente hablando significa saber. Y esta es la definición que nosotros vamos a tomar en la cátedra. La ciencia es un sistema de conocimientos demostrados que proceden de acuerdo a un método, demostrados a través de la experimentación, de acuerdo al método científico, que utiliza el humano para describir y explicar los fenómenos que observa, y estos quedan redactados en leyes y principios científicos. Entonces, es un conjunto de conocimientos que usan el método científico para describir y explicar los fenómenos en forma de principios y de leyes. La ciencia tiene 3 principios: principio de tecnicismo, principio de revisibilidad y principio de interdisciplinaridad. El principio de tecnicismo lo que nos dice es que el conocimiento científico no puede separarse o es inseparable de los medios técnicos. ¿Qué significa esto? Imaginémonos miles de años atrás cuando hacíamos observación del espacio, ¿sí? Del cielo. Sin ningún tipo de instrumento, era muy poco lo que nosotros podíamos llegar a interpretar o a conocer del funcionamiento del universo. Veíamos un sol, veíamos la luna, veíamos algunas luces en el cielo, que no sabíamos si eran estrellas o planetas, porque no teníamos ningún instrumento para verlo. A medida que los instrumentos y los medios técnicos fueron evolucionando, el conocimiento fue creciendo. Acá hay como un ida y vuelta, ¿sí? El conocimiento crece, se desarrollan más tecnologías, con esas tecnologías puedo seguir conociendo más y eso genera más conocimiento, ¿sí? Es como un ciclo. El principio de revisibilidad significa que yo, para generar nuevos conocimientos, voy a pararme a partir de un saber ya constituido.
¿sí? Yo no voy a arrancar a generar conocimiento de la nada. Siempre me paro desde un lugar para generar nuevo conocimiento. Como en el ejemplo del video, nosotros nos parábamos en una ley que hablaba de la caída de elementos y que era una hipótesis que decía que los elementos de más peso caían más rápido, y desde esa ley generamos nuevo conocimiento y lo refutamos o lo validamos, ¿sí? Entonces siempre nosotros tenemos como un punto inicial el saber ya constituido. Y el último principio, el de interdisciplinariedad, habla de solidaridad entre las ciencias. Es decir, que algo que nosotros podemos, una técnica, un método o un conocimiento que logremos en una de las ciencias puede llegar a servirnos en otra. Por ejemplo, todos los avances que se están haciendo en los últimos años respecto al funcionamiento del cerebro, no es algo que queda solamente en la medicina, sino que se utiliza para todo tipo de ciencias, las ciencias de la educación, a través de la neuroeducación, se utiliza también para los procesos administrativos, en el neuromarketing, ¿sí? Entonces, ese es el principio de interdisciplinariedad de la ciencia. Bien, en el siguiente video vamos a ver la clasificación de las ciencias y vamos a hacer las definiciones de técnica, método y tecnología. Muchas gracias por la atención y por cualquier duda, nosotros nos vamos a estar comunicando a través del canal de Telegram. Muchas gracias. Hola a todos, vamos con el segundo video de la unidad temática número 1 de la materia de pensamiento sistémico. Como ya les había adelantado, ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de las ciencias y después de los conceptos de técnica, método y tecnología. Bien, vamos a arrancar con una clasificación según Ampère y Comte, que es una clasificación moderna de las ciencias. El criterio por el cual se está haciendo esta clasificación va desde lo más abstracto hasta lo más concreto. Si no saben por las dudas qué es lo que significa abstracto, es algo que tiene un carácter esquemático, significa que requiere de armar esquemas mentales que no tienen que ver solamente con algo que yo puedo materializar, que yo puedo tocar concretamente, sino que necesita hacer esquemas mentales. Entonces van la ciencia desde lo más abstracto, la ciencia de las matemáticas, hasta lo más concreto, por ejemplo, la sociología, ¿sí? A su vez también van desde lo más simple hasta lo más complejo. Si nosotros vemos el orden de la clasificación, vemos matemática, mecánica, astronomía, física, química, biología y sociología. Muchos de ustedes podrán pensar en este momento, para mí las matemáticas no son nada simples, y tienen un poco de razón. Sin embargo, dentro de todas estas ciencias que acabamos de mencionar, sí son las más simples porque nosotros podemos explicarlas de una forma concreta, digamos, a través de leyes, ¿sí? En cambio, la sociología, que es el comportamiento de las sociedades, el comportamiento del ser humano, el funcionamiento de las diferentes sociedades vivas, digamos, es mucho más complejo de explicar que las matemáticas. Por eso decimos que va de lo simple a lo complejo. También va desde lo más antiguo hasta lo más moderno. No significa esto que las sociedades no existían, sino que significa que la sociología, por ejemplo, no existía como ciencia, ¿sí? O sea, en eso se refiere desde lo más antiguo hasta lo más moderno, que fueron ciencias que se clasificaron como tal, al último, digamos, la sociología. Y en orden pedagógico hasta el orden seriado. Bien, si esta clasificación, que como dijimos va desde la matemática hasta la sociología, podemos verla también en otras clasificaciones como que va de las matemáticas puras, que serían estas, las matemáticas aplicadas, que sería la mecánica, bueno, astronomía igual, ciencias físico-químicas, la unión de la física y la química, ciencias biológicas y naturales, que sería biología, y las ciencias filosóficas, morales, sociales y metafísicas dentro de todo lo que es este contexto de sociología. A su vez hay una segunda subclasificación que ya es dentro de las matemáticas puras, nos abrimos a diferentes ciencias mucho más específicas
y encontramos, por ejemplo, la aritmética, álgebra, cálculo. Dentro de estas de las sociales, la política, la cosmología, teodicea, la economía, el derecho, ¿sí? Es una subclasificación mucho más específica. Otra de las clasificaciones que vamos a ver es la clasificación de Aristóteles, que en principio los dividía en 3 grandes grupos: ciencias especulativas, ciencias prácticas y ciencias poéticas. Las especulativas son todas aquellas que tienen que ver con las ideas, ¿sí? Es todo lo que nosotros empezamos explicando. Esto, ubíquense en Aristóteles, ¿no? En la antigüedad. Entonces es lo que empezaron explicando a partir de las ideas los filósofos de ese momento. Entonces ahí se encontraban las matemáticas, la física y la filosofía. En las ciencias prácticas era lo que en ese momento tenía que ver con la practicidad del funcionamiento de las sociedades, ¿sí? Y acá encontramos la economía, la ética y la política. Y en ciencias poéticas, que eran todo lo que más tenía que ver con el discurso, ¿sí? Entonces acá encontramos la retórica, la poética y la dialéctica. La retórica, para quien no conoce este término, es una ciencia o un arte que enseña la persuasión hacia otra persona. Bien. La tercera clasificación que vamos a ver, esta es bastante más nueva, divide a las ciencias en 2 grandes grupos: ciencias eidéticas, o de las ideas, ¿sí? Y las ciencias fácticas, o de los hechos. Lo fáctico es lo hecho, lo práctico. Y las eidéticas vienen de las ideas. Yo no puedo sustentarlo, digamos, con comprobaciones iniciales, ¿sí? Si bien después, ya más adelante vamos a ver que todo se puede experimentar y de todo se puede hacer algunas experimentaciones, pero en principio son ciencias que vienen sustentadas desde las ideas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles encontramos ahí? Lo que también se llaman ciencias formales, como la matemática, la lógica, la ética, y las fácticas, que son todas las que vienen de los hechos, de la observación, de la experimentación, de la comprobación práctica. Están todas las ciencias naturales: el cosmos, la geología, física, química, biología, botánica, psicología, ¿sí? Entonces, otra forma de decirles es las ciencias formales, como dijimos, o teóricas, y las fácticas también se pueden llamar ciencias empíricas o ciencias prácticas. Resumiendo esto mismo, las formales decimos que estudian objetos ideales, porque vienen de las ideas, y las fácticas estudian hechos o fenómenos del mundo, ¿sí? Entonces, de ahí, dentro de esto que podemos decir los hechos o fenómenos del mundo, hacemos una subdivisión que pueden ser las ciencias naturales, ¿sí? Que, como dice acá, ¿por qué le dividimos acá? Porque las ciencias naturales no dependen de la capacidad cognitiva del hombre, ¿sí? O sea, ocurren en la naturaleza independientemente de que el hombre las estudie o no las estudie. En cambio, las ciencias sociales sí requieren la intervención, digamos, del hombre para poder llegar a un consenso entre los diferentes científicos, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces vimos lo que es la clasificación. Vamos a cambiar al punto siguiente de la unidad, que es algunas definiciones, además de la de ciencia, que ya le dimos en el primer video, y la clasificación que acabamos de ver. Vamos a ver algunos otros conceptos o vocabulario que es importante que ustedes lo tengan y lo diferencien. Primero vamos a definir qué es lo que es técnica. Técnica es un conjunto de procedimientos y recursos que usa la ciencia para conseguir un fin, ¿sí? Son procedimientos, son recursos muy específicos para conseguir un fin muy determinado, ¿sí? Es algo bien específico de un procedimiento. El método es un camino, es una ruta a través de la que yo también llego a un resultado. Pero si nosotros tuviéramos que diferenciar entre método y técnica, diríamos que el método es más grande que la técnica.
Es decir, que el método es como el camino general y dentro de ese método puede haber una combinación de técnicas y procedimientos, ¿sí? Las técnicas son procedimientos mucho más específicos para realizar alguna cosa. Como que el método es es el camino general y la técnica son los procedimientos particulares para realizar cada tarea o alguna de las tareas específicas. Fíjense aquí que tenemos algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos que hacer un análisis a partir de un estudio bibliográfico, el método general se va a llamar investigación documental o análisis de documentos. Mientras que las técnicas que podemos implementar específicamente pueden ser tomar nota, compilación, hacer una manipulación estadística, ¿sí? Generar estadística a partir de la bibliografía. En el otro ejemplo, que podemos hacer un estudio de campo se le llama a cuando nosotros hacemos investigaciones directamente en donde ocurren los hechos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que hacer una investigación sociológica o psicológica, hacemos directamente encuestas o un muestreo en la sociedad que estemos estudiando. Entonces, un método dentro de lo que es estudio de campo puede ser, por ejemplo, el cuestionario o encuestas por correo, ¿sí? Ese es el método. Dentro de eso vamos a tener técnicas muy específicas de cómo se genera una encuesta, cómo se usan las escalas sociométricas, cómo se tiene que preguntar para detectar comportamientos y actitudes, ¿sí? Es algo mucho más específico dentro de lo que es el método general, que es el trabajo por encuesta, ¿sí? Lo mismo, bueno, para este ejemplo que es de laboratorio, el método general va a ser el estudio de conductas de grupos y las técnicas, por ejemplo, podrían llegar a ser algunas grabaciones audiovisuales, filmar, digamos, cómo se comportan esos grupos específicos que yo estoy estudiando. Bien, hasta acá diferenciamos entonces lo que era método y lo que era técnica. Ahora vamos a retomar el concepto de ciencia que habíamos definido en el video anterior, que para nuestra materia vamos a tomar la definición que nos dice que ciencia es un conjunto de conocimientos acumulados en forma de principios y leyes que interpretan los fenómenos naturales y sociales, ¿sí? La tecnología, en cambio, es la aplicación de esos conocimientos. ¿Se acuerdan que también en el primer video habíamos dicho de que uno de los principios de la ciencia era el principio de tecnicismo, ¿sí? Yo generaba conocimiento en función de los medios técnicos que yo tenía para poder generar conocimiento. Y a su vez esos medios técnicos me permitían generar conocimiento nuevo, y ese conocimiento nuevo me permitía desarrollar más mis medios técnicos, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre entre la ciencia y la tecnología, ¿sí? La ciencia genera los conocimientos y la tecnología los aplica en la práctica, ¿sí? Ejemplos, bueno, hay miles, desde todo lo que se les ocurre a ustedes, de cómo funcionan las ondas electromagnéticas, cómo funcionan las frecuencias, las ondas de radio, las frecuencias, y eso generó una tecnología para poder tener celulares, para poder tener radio, para poder generar la televisión, ¿sí? Entonces, esas tecnologías son ciencia aplicada a ejemplos prácticos. ¿Cómo interactúan? Todo el tiempo interactúan. La ciencia y la tecnología es una interacción permanente. Bien, hasta aquí entonces repasamos la clasificación de las ciencias, diferencia de técnica y método, diferencia entre ciencia y tecnología. En el próximo video vamos a hablar un poquito de la teoría del conocimiento y el conocimiento científico. Muy bien, bienvenidos al video número 3. Hoy vamos a hablar de la teoría del conocimiento y conocimiento científico. El conocimiento es todo lo que el humano aprende, todo lo que capta la mente humana, de todo lo que lo rodea, ¿sí? No es estático, no es único, sino que esto es un proceso. Yo todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Los elementos del conocimiento son 3. Necesitamos la persona, el sujeto,
que está aprendiendo, que está conociendo, el objeto que está conociendo y aprendiendo, y la relación que se da entre ambos, ¿sí? Que es una relación dinámica. Esto es muy importante que lo recuerden. Los objetos o elementos del conocimiento son tres: sujeto, objeto y la relación que se da entre ambos. Respecto a esta relación teníamos un sujeto, teníamos un objeto y una relación entre los dos, hay diferentes teorías o escuelas que han ido cambiando a lo largo de los años. Si nos vamos al pasado, al comienzo de las ciencias, al comienzo de los primeros pasos que daban las ciencias allá por la época de Aristóteles o incluso mucho antes, la relación entre este sujeto y este objeto era principalmente a través de las ideas, ¿sí? No hablábamos de experimentos, no hablábamos de ensayos, sino que era lo que las personas creían o las ideas que tenían de tal cosa, del objeto, ¿sí? Entonces, decimos que era una teoría, un conocimiento mucho más subjetivo, porque dependía mucho más de las ideas de la persona que estaba pensando, ¿sí? Y no tanto de lo que realmente se podía comprobar mediante la experimentación. Entonces, las escuelas esta es el idealismo. Todo es subjetivo en función del sujeto que está conociendo y aprendiendo. Después llegó el otro extremo, tenemos el realismo, donde pone también se denomina materialismo, donde se pone todo el hincapié del conocimiento, de la generación de conocimiento en el objeto, ¿sí? Acá nos olvidamos del sujeto y solamente la experiencia y los datos concretos son la única forma de generar conocimiento, ¿sí? Es el camino y el acceso al conocimiento verdadero. Es el otro opuesto, es 100% objetiva, ¿sí? No tiene en cuenta al sujeto que lo piensa y que tiene las ideas, sino es solamente en función de los experimentos los que se pueden generar nuevo conocimiento. ¿Bien? Después tenemos la escuela o la teoría del eclecticismo, que en realidad lo que dice es que va tomando diferentes teorías y de ellas arma una más organizada entre las dos, ¿sí? Es como, digamos, un término medio intermedio. Y el dialéctico lo que dice es que en realidad, tanto nuestra realidad como nuestro conocimiento son evolutivos, cambian todo el tiempo y que todo es cierto en un contexto histórico, ¿sí? Que el conocimiento, tanto el sujeto, el objeto y la relación entre los dos, está todo el tiempo cambiando. Entonces, todo es cierto, el conocimiento es válido en un momento determinado. Acá lo podemos ver un poco resumido, donde el idealismo, como les decía, se basa de las ideas y el sujeto es subjetivo. El realismo se basa en el objeto y en la realidad, ¿sí? Es objetivo. El eclecticismo toma las dos cosas, la idea, pero también toma el objeto, toma las dos cosas. Y el modelo dialéctico lo que dice es que es como una realidad independiente, digamos, ¿sí? Que va cambiando y va evolucionando con el tiempo. Bien, eso serían lo que es las diferentes teorías o escuelas de lo que es el pensamiento, el conocimiento, la teoría del conocimiento. Ahora bien, hay diferentes tipos de conocimiento también, que nosotros es muy importante que los identifiquemos y que sepamos cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, ¿sí? Ahora vamos a identificar tres: conocimiento científico, conocimiento popular y conocimiento de divulgación. El conocimiento científico es todo aquel que principalmente fue generado por algún método científico, ¿sí? Es racional, el nivel de profundidad decimos que incluye las causas, o sea, las explicaciones de cómo se llega hasta ese conocimiento y por qué. Incluye una metodología, ¿sí? Quienes generan conocimiento científico
son los científicos, ¿sí?, que respetan una metodología específica de investigación, a diferencia de lo que podemos decir del conocimiento popular. El conocimiento popular es lo que todo el mundo sabe y que se dice de boca en boca y que no respeta ningún conocimiento científico, sino que simplemente es algo que pasa de generación en generación, de amigos en amigos, de familiares en familiares, ¿sí? Y que también el conocimiento popular, depende mucho del lugar en donde yo haya nacido, donde yo esté creciendo y donde yo esté viviendo, ¿sí? Típico ejemplo, no sé, que dicen que te duele las rodillas cuando está por cambiar el tiempo, a las personas que han tenido alguna operación o que sufren de las articulaciones, dice que les duele cuando va a cambiar el tiempo, ¿sí? Eso es conocimiento popular. Eso no tiene aval científico de ningún tipo, porque no hay ningún paper que valide eso, no hay investigaciones metodológicas hechas que validen ese conocimiento. Es popular. Lo mismo respecto al clima, o no sé, si canta las chicharras, es porque el otro día va a hacer calor, ¿sí? Son todos conocimientos populares que no tienen evidencia o validación científica. Por último, el de divulgación es el que divulga, digamos, valga la redundancia, el que transmite el conocimiento científico, pero ya un poquito más adaptado a que lo pueda entender la mayor parte de las personas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado acá con sobre todo, con el conocimiento de divulgación, porque nosotros podemos tener algunos medios de que realmente transcriben o transmiten información científica de una forma muy fidedigna, digamos, pero hay otros medios que lo transforman a un punto tal que ya deja de tener esa rigurosidad científica que nosotros necesitamos, ¿sí? Sino que se saca totalmente de contexto, se toman algunas frases sueltas y de eso se genera un conocimiento que no tiene nada que ver con el conocimiento científico original. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Suele pasar mucho con YouTube, suele pasar mucho con Wikipedia, por ejemplo, que nosotros ahí podemos encontrar un montón de cosas que realmente tienen sustento científico, pero también un montón de cosas que no lo tienen, ¿sí? Entonces, ahora que ya más o menos entendemos qué es lo que es el conocimiento científico, a diferencia del de divulgación o el popular, decimos que el conocimiento científico surge de una necesidad de explicar, de conocer, de entender, de aprender de todo lo que nos rodea, ¿sí? Y que para ser un conocimiento científico ha tenido que ser desarrollado o generado con una metodología científica de investigación. Si nosotros ahora hablamos al famoso método científico, que seguramente la mayoría de ustedes lo estudió en el secundario, vamos a arrancar con un primer método, que fue el diseñado por Aristóteles, donde tenía 3 pasos principales: la observación del fenómeno, la elaboración de una hipótesis y el enunciado de la ley. 2000 años después, Galileo agrega un paso más, que acá creo que fue el verdadero nacimiento del conocimiento científico, donde él dice, ok, observamos el fenómeno, elaboramos una hipótesis, efectivamente, pero para poder enunciar una ley, yo antes tengo que haberlo demostrado mediante prueba, ensayo y experimentación. De esa forma, entonces, vamos a resumir que el método científico tiene 4 pasos esenciales. Observamos el fenómeno, elaboramos la hipótesis, experimentamos todas las hipótesis que hayamos propuesto y, por último, enunciamos la ley, ¿sí? Estos 4 pasos, que repito, ustedes seguramente los han estudiado ya en el secundario, pero bueno, son la base para la generación del conocimiento científico y es el método que se conoce como método hipotético deductivo, ¿sí? Y acá es muy importante aclarar de que uno cuando comienza una investigación científica
No siempre sabe, obviamente, que su hipótesis es verdadera, es falsa, si va a dar bien o va a dar mal. O sea, eso es justamente la hipótesis científica, que nosotros vamos a hacer un enunciado, vamos a hacer ciertas experimentaciones y realmente no sabemos si lo que estamos proponiendo es verdadero o no. Lo que justamente hace la experimentación, la prueba, el ensayo, es verificarla o refutarla, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir con la hipótesis científica. Muy bien. El conocimiento científico, o la ciencia, en general, todo el conocimiento científico, nosotros podemos verlo desde dos perspectivas. Una perspectiva es la perspectiva estática, ¿sí? Donde decimos, esto es una foto, es hoy se conoce sobre el cerebro, por ejemplo, esto es lo que hoy se conoce, ¿sí? Sabemos que hay neurotransmisores, sabemos cómo funcionan las neuronas, o más o menos, sabemos que esas conexiones entre neuronas están totalmente cambiando, que el cerebro es plástico, que aprendemos hasta el día que nos morimos. Antes se creía que uno dejaba de aprender a cierta edad, ahora sabemos que hasta que nos morimos estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, el cuerpo de información es una foto actual de lo que hoy se conoce sobre un tema. En cambio, una perspectiva dinámica lo que nos dice es que en realidad es un proceso, ¿sí? Que en este momento tiene un paradigma, ciertas reglas aceptadas, pero que eso va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Es un proceso el conocimiento, no es una foto. Ya casi vamos a ir terminando este tercer video. Antes vamos a hablar de los aspectos que tienen que cumplir el conocimiento científico. Número 1, aspiración de rigurosidad. ¿Qué significa que sea riguroso? Que tienen que ser verificados por el ensayo, por la experimentación, por la práctica, ¿sí? No podemos nosotros decir creo que, supongo que, sino que tiene que haber sido rigurosamente experimentado y tener resultados concretos. Segundo aspecto, generalidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este aspecto? Es que nosotros no podemos estar dando, o la ciencia no busca dar explicaciones individuales, caso por caso, a cada fenómeno, sino que lo que busca es explicar fenómenos generales, ¿sí? Ya sea de la naturaleza o de las sociedades, de las personas, de los humanos, ¿sí? Lo que buscamos es conocimiento que sirva para entender cosas generales que suceden en el entorno, digamos. El tercer aspecto es la sistematicidad, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar de una forma sistemática con una relación de causa-consecuencia, ¿sí? Donde cada uno de los eventos tiene una causa identificada y entendemos por qué pasa lo que pasa. El cuarto es la objetividad. Esto tiene que ver con que un poco también lo mencionábamos en el video número 1, donde nosotros decimos que dos científicos que hacen el mismo experimento en las mismas condiciones deberían tener los mismos resultados, ¿sí? Acá estamos asegurando de que, de nuevo, no hay deducciones de yo creo, yo supongo, sino que estamos basándonos en los resultados objetivos de la experimentación. Para eso, toda la experimentación tiene que haberse hecho en forma controlada, de forma tal que un científico en Holanda tenga los mismos resultados que un científico acá en Argentina haciendo el mismo experimento. Y el último es la racionalidad, que es, bueno, que debe prevalecer la razón y el sentido común. Esta es bastante intuitiva. Último concepto de que es una teoría. Decimos que tenemos ideas, algunas reglas para pensar, reglas lógicas, entonces de ahí se arma un sistema de ideas y ese sistema de ideas, si lo ordenamos en proposiciones, eso es lo que nosotros entendemos por teoría.
Es decir, que una teoría es el conjunto ordenado de proposiciones que a su vez se formaron por un sistema de nuevas ideas. Hasta acá llegamos por hoy con el video número 3. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, nosotros vamos a estar dando por el canal de Telegram, vamos a estar dando un correo con el cual van a poder comunicarse con nosotros.